pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. En la figura donde está la flechita del ratón, ahí pueden ver ustedes que se está estirando esta barra. Por lo tanto, sabemos que se le está aplicando un esfuerzo de tipo normal positivo, ¿verdad? Y lo calcularemos como fuerza sobre área. Se le llama esfuerzo normal porque la fuerza que nosotros aplicamos, ¿cómo es en relación con el área que estamos tratando de desplazar? Perpendicular. La fuerza es perpendicular al área, o como dirían en mecánica vectorial, es normal al área, ¿sí? El objeto se trata de estirar y por lo tanto ustedes saben que esta área trata de irse hacia arriba, es decir, en la dirección del esfuerzo, ¿verdad? Bueno, entonces la fuerza es normal o perpendicular al área sobre la que se está aplicando dicha fuerza. Ahí es donde sabemos que el esfuerzo es de tipo normal. Luego, en estas otras figuras, revisamos lo que es un esfuerzo de corte directo. Aquí en la figura que está hasta la derecha arriba, ¿cómo sé que se aplica corte directo? Bueno, el corte directo se aplica cuando hay dos fuerzas muy cercanas tratando de arrancar una superficie. Una la trata de arrancar del lado izquierdo y otra la trata de arrancar del lado derecho hacia el lado contrario. En la segunda figura pueden ver más o menos cómo se aplicaría. Tenemos aquí un objeto que empuja hacia abajo, el otro objeto empuja hacia arriba y sabemos que el material tratará de ser separado en dos partes. Si vemos la parte de la izquierda únicamente, ustedes notarán que sobre la superficie hay a la vez dos fuerzas contrarias que tratan de deslizar el material. ¿Dónde han visto este tipo de aplicación? Un objeto que empuja hacia abajo a la vez que otro empuja hacia arriba sobre la misma línea. Pues puede ser, por ejemplo, el doblar varillas, ¿no? En la industria. ¿Al doblarlas? Sí, ¿no? O sea, al hacer la curvatura. En las traves de construcción, en los cimientos, en las columnas. Bueno, cuando me hablan de doblar varillas, no se trata de esfuerzo cortante, se trata de un esfuerzo de flexión. Ok. ¿Sale? Sí. Y en el caso de las traves y las columnas, ahí la verdad es que ocurren muchos esfuerzos distintos, no solamente este esfuerzo cortante. De hecho, yo diría que es muy difícil revisar que ocurre únicamente corte directo. Tal vez ocurre todo lo demás menos corte directo en una trave. Habría que revisarla. Pero no, recuerden, tiene que ser que un objeto empuja hacia abajo directamente, mientras otro empuja hacia arriba también directamente. ¿Sale? Profe, ¿podrían ser, por ejemplo, las tijeras? Así es. En unas tijeras, cuando ustedes cortan papel, se tiene que un material empuja hacia abajo y en la cercanía inmediata, la otra hoja de la tijera corta o empuja hacia arriba. ¿Ustedes han cortado papel con las tijeras lentamente? ¿Han visto cómo se dobla la hoja? Sí. Sí. Mientras la están cortando. Sí. Pueden notar que una punta del papel, justo cuando empiezan a cortar, una punta del papel se tuerce hacia arriba, mientras otra punta del papel se tuerce hacia abajo, pero están cortando la misma superficie las dos tijeras. ¿Cierto?
Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, otro caso donde encontremos esfuerzo cortante. Ustedes piensen en algo que se corte para que sea más fácil. De hecho, se puede recrear la como de los misma alambres. experiencia. ¿Los alambres con qué, perdón? No digo que las pinzas para cortar alambre, por ejemplo, pues funcionan similar a una tijera. Así es, funcionan muy similar. En el caso del corte del alambre, los filos están un poquito más parejos, ¿verdad? Están, digamos, sobre la misma línea los dos filos. Muy bien. También lo pueden encontrar ustedes en lo que sería un troquel o un laminado. Profe, una pregunta. ¿Qué Dígame. es un troquel? Porque no los conozco. Sí, no. Bueno, veamos un troquel. Es algo así como cuando tú tienes una forma y junto a ella tienes lo que se llama una matriz. Déjame ver si puedo dibujar. ¿Es como una selladora o algo así? ¿Parecido? Algo así. No sé si algunos de ustedes tengan algún familiar que le guste hacer galletas. No, pero me imagino supongo que nos referimos como a los moldes, ¿no? Así es. Imagínense que alguien quiere hacer una galleta de patitos, ¿no? Y tienen ustedes la masa. Aquí está la masa. Y van a bajar aquí su cortador de galletas. El cortador de galletas va a empujar hacia abajo en esta masa. ¿Quién está empujando hacia arriba? La misma masa, ¿no? La masa no. Bueno, la mesa en la que está la masa. Así es, la mesa se opone a que la masa se vaya hacia abajo. Ajá. Entonces, en sí la mesa está empujando toda la pasta hacia arriba y ustedes están empujando con hacia abajo, de tal manera que van a dejar la forma de su galleta aquí, ¿verdad? Pero en todo el contorno van a cortar. ¿Han utilizado las perforadoras de papel? Sí. Es lo mismo. Una perforadora de papel tiene esta forma, lo que llamamos el punzón, ¿verdad? Tiene una forma circular, tal vez. De hecho, hay perforadoras de papel que tienen formas de conejitos y de mariposas. Y el otro lado de su perforadora tiene un agujero. Sí, este es un agujero. Entonces, ustedes ponen el papel en medio, la perforadora empuja con el punzón y cierta parte del papel va a ser obligada a pasar por el agujero, pero el resto del papel se va a quedar soportado aquí. De tal manera que, ¿qué va a pasar cuando usen su perforadora? Va a cortar el papel, obviamente. Ajá, va a cortar el papel. Es decir, donde se encuentra esta superficie exterior de su punzón, con esta superficie exterior del agujero, ahí va a haber fuerzas encontradas que obliguen al papel a separarse. Entonces, hay que pensar en eso. Con respecto a lo que me decían de las traves y las columnas, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, otra vez en la cocina. Imagínense que tienen una zanahoria. Sí, aquí está la zanahoria. Entonces, ¿qué pasa si yo empujo la zanahoria directamente aquí? Aquí donde pongo esta flecha estoy poniendo mi mano y empujo la zanahoria. ¿Qué va a pasar
aquí tengo la zanahoria, vamos a decir que la estoy sosteniendo con mi otra mano, ¿verdad? Y yo empujo aquí. ¿Qué va a pasar? Pues se va a cortar, va a quebrar, ¿no? Se va a quebrar. Y en este caso sí hablaríamos de corte directo, porque el filo de la mesa está empujando hacia arriba y mi mano está empujando hacia abajo sobre la misma superficie. ¿Sale? ¿Cómo ven? Todo claro hasta el momento. Muy bien. Ahora, para que quede más claro, vamos a decir que ustedes empujan esta zanahoria con su mano, pero la empujan acá. ¿Se tratará todavía de corte directo? Ya no, Ya no. porque no está en la línea ahí tan cerca de la línea de corte. Exacto, no está tan cerca. Entonces, este otro se llama cortante indirecto, ¿sí? La fuerza sigue empujando hacia abajo, pero no está directamente sobre la línea de corte. Por eso les decía que el ejemplo de las traves y las vigas y todo eso no necesariamente es corte directo, ¿sale? Este de aquí se trata de cortante indirecto. ¿Cómo ven? Todo bien, profe. Bueno, ahora, si tienen dos zanahorias iguales en su casa, pueden tratar de hacer el experimento de empujar lejos y empujar cerca, y ya me dicen si les da el mismo resultado. Sí, aquí no hay laboratorio, pero ustedes hacen los experimentos que quieran en su casa. ¿Cómo ven? Va que va para aprovechar y comer zanahoria. Muy bien, entonces, decíamos que tenemos cortes directos cuando las fuerzas están encontradas sobre la misma área o sobre la misma línea de corte. ¿Sale? El área no la vemos aquí a menos que esté cortado. ¿Sí? Una vez que cortamos aquí, una vez que cortemos aquí sobre la línea, va a quedar expuesta el área de corte. No siempre se corta, porque a veces en el curso todos ustedes piensan que vamos a aplicar los esfuerzos hasta que falle el material. No necesariamente. El material aquí va a quedar expuesto y se va a ver el área de corte. Aquí se va a ver el área cortada. Pero no siempre queremos que un material falle y se corte. Por lo tanto, hay que imaginarnos esta área o esta línea de corte, aunque el material siga entero. ¿Estamos? Sí. Entonces, no siempre aplicamos los esfuerzos para que falle. De hecho, en este curso vamos a aprender que muchas veces diseñamos para que algo no falle y otras veces vamos a diseñar para que sí falle. ¿Cuándo diseñarían algo para que falle? En los autos, porque hay unos que cuando chocan se hace a propósito que falle para que la fuerza no le llegue al conductor ni a los pasajeros y así no haya como problemas que no se ven y se tengan que cambiar las piezas para que sea más seguro. Muy bien, por eso los autos ya son, dice uno, de papel, ¿verdad? Los miras y le sale una bolladura, ¿no? Exacto. En ese caso se diseña el auto para que pueda fallar antes que obviamente las partes que están más cerca del conductor, ¿verdad? Y fallando antes, en ese caso se usan pues algunas teorías energéticas, que toda la energía se vaya en deformación, en la deformación del auto. Bueno, ¿dónde más diseñamos para que algo falle? Cuando se diseñan los automóviles para que se compriman ellos y no el pasajero.
Bueno, esa ya me la dijeron de cierta manera. ¿Otra? No sé si aplique, pero por ejemplo, a los cristales que están hechos para romperse en partes pequeñas. Bueno, de hecho, sí, se diseñan para que tengan cierto tipo de falla y se les aplica pues la teoría de los cascarones, ¿verdad? Que es más difícil romperlos de afuera que de adentro. Adentro es más fácil romper un cristal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a pensar también en aplicaciones donde ustedes quieren, se me ocurre, cortar, por ejemplo, el papel del baño. ¿Cómo viene el papel de baño, el pétalo o el charmín, o no sé cuál utilicen ustedes? ¿Cómo vienen? ¿Viene una tira corrida? No, vienen con líneas punteadas. Viene como con ciertos orificios, ¿no? Bueno, hay unos que sí vienen en línea completa. Ajá, bueno, los más baratos, ¿verdad? Como los que ponen en la central camionera o en las escuelas, esos no traen líneas de corte. Y generalmente se cortan pues de una manera muy irregular, ¿no? Sí. Ese corte irregular hace que utilicen más papel del necesario tal vez. Pero ¿qué pasa con el que compraron de marca y perfumadito? Ese sí viene segmentado para que se rompa. Viene con líneas hechas para que se rompa. Por ejemplo, tenemos los abre fácil, que generalmente los diseñaron mal, ¿verdad? Pero se supone que ustedes pueden abrir algunas bolsas del mandado o algunos Tetra Pak, tienen un abre fácil, que se supone que va a fallar primero, ¿verdad? Que ustedes le van a estirar y se va a salir la tira, qué sé yo. Esos en un principio estaban bien diseñados, pero luego por cuestiones de costo los hicieron más baratos y ya no son abre fácil para nada. ¿Sale? De hecho, a veces las líneas punteadas vienen solamente dibujadas, pero ya no vienen marcadas realmente. Bueno, dejemos de recordar el pasado. ¿Cuándo diseñamos para que algo no falle? Bueno, pues ahí sí tenemos muchos más ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, algo que queramos que no falle. Las estructuras o edificaciones, por ejemplo. Las vigas. Puentes. Los aviones. Muy bien, muchas cosas, ¿no? Que no queremos que fallen. Entonces, como ustedes mencionaban en los ejemplos, a veces diseñamos para que ciertas cosas fallen antes que otras. No es que queramos que fallen, pero si fueran a fallar, quisiéramos que fallaran primero unas y no las otras. Y en ese aspecto hablaremos también de factores de seguridad. Por ejemplo, en un automóvil, ¿qué es más fácil que falle? ¿Una llanta o la varilla de la dirección del automóvil? La llanta. Una llanta. Con la llanta. Es más fácil que falle una llanta, ¿verdad? Por ejemplo, en un ascensor, ¿qué es lo último que quisiéramos que fallara? El cable, Las poleas que sostienen al ascensor. los troles. Ajá, de seguridad. El sistema de de seguridad por si es que hay. puede fallar primero el motor, ¿verdad? Pero no el cable. Incluso puede fallar primero el cable, pero no deberían fallar los sistemas de seguridad. Entonces, cada cosa tiene su grado de diseño, ¿sale? Su factor de seguridad. Muy bien, de esta diapositiva, ¿hay algo que tengan dudas? Por mi parte, no. Bueno, Por el momento recuerden lo que les decía de los prefijos. La K de kilo, ¿verdad? Significa 1 por 10 a la 3.
En este caso de los esfuerzos, vamos a decir que el esfuerzo se calcula como fuerza, esta P significa fuerza, sobre área, ¿sí? Yo sé que en la figura vienen P y P', etcétera, pero calculamos con la fuerza sobre área. Recuerden que esta P en la fórmula no significa que siempre se llame P. De hecho, habrá problemas donde una fuerza se llame P y no sea necesariamente esta de aquí. ¿Sale? El área, recuerden que es el área sobre la que se aplica el esfuerzo. En el caso del esfuerzo normal, es el área que estoy tratando de desplazar, ¿verdad? En el caso de la fuerza cortante, es el área que quedaría expuesta si esto se cortara. En este caso, de la fuerza normal es fácil ver que la fuerza es perpendicular o normal al área. En el caso de la fuerza cortante, ¿cómo es el área? Voy a dibujar aquí un área. ¿Cómo es el área con respecto a la fuerza? ¿Es normal o es paralela? Paralela, ¿no? Paralela. Sí, entonces ahí radica la diferencia entre un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Si el material fuera a fallar, la fuerza siempre sería paralela al área y eso me indica que es esfuerzo cortante. Si por el contrario, el área expuesta en el fallo es perpendicular a la fuerza, entonces se trata de un esfuerzo normal. ¿Sí? Entonces, si el material fallara, el área expuesta, ¿cómo es respecto a la fuerza? Eso me dice si es normal o cortante. Recuerden que todo esto va a ser de manera, pues mucho con la imaginación. ¿Sale? No siempre vamos a dibujar cómo falla, pero sí hay que imaginárnoslo. Entonces les decía, el esfuerzo es fuerza sobre área en ambos casos. Si en sistema inglés utilizamos la fuerza en libras y el área en pulgadas cuadradas, ¿qué unidades tiene el esfuerzo entonces? ¿Qué sería? Fuerza sobre área. ¿Cuáles son las unidades? KSI. No, aquí. ¿Qué dice? Pues libras sobre pulgada cuadrada. Libras por pulgada. Libras sobre pulgada cuadrada. ¿Sale? Entonces, las unidades en sistema inglés de fuerza son libras. Eso sí lo sabían, ¿verdad? Y las unidades de área serían pulgadas cuadradas. Para el esfuerzo no se utilizan los pies cuadrados, se utilizan las pulgadas cuadradas. ¿Sale? No es común decir libra sobre pie cuadrado y no se utiliza. Entonces va a ser libra sobre pulgada cuadrada. Ahora, si alguien pronuncia esto en inglés, se pronunciaría pound per square inch. Pound per square inch. Libra sobre pulgada cuadrada. ¿Sale? Es por eso que libra sobre pulgada cuadrada es PSI. ¿Cómo ven? Todo bien. Todo bien. Ahora, en sistema internacional, ¿qué unidades tenemos de fuerza?
Newton. Newton. En sistema internacional son Newton. ¿Y qué unidades tenemos de longitud? Metro. Metro. Entonces, de área, ¿cómo sería? Newton por metro Newton cuadrado. sobre metro Metro cuadrado. cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Muy bien, a esta unidad la conocemos comúnmente como Pascal. Y hasta hay un chiste por ahí de Newton y Pascal, ¿verdad? Entonces, libra sobre pulgada cuadrada es la unidad básica de esfuerzo en sistema inglés. Newton sobre metro cuadrado es la unidad básica de esfuerzo en sistema internacional. ¿Sale? Sí. Ahora, por ahí hay navegando algunos sistemas que todavía no desechamos, que se llaman sistemas técnicos. Y en el sistema técnico tenemos esta unidad. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. No la vamos a usar, ¿sale? Esa nosotros no la vamos a usar. Solo vamos a utilizar sistema inglés y sistema internacional. Pero por si algún día llegan a ver kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues es que está en sistema técnico. Simplemente consíganse sus tablas de conversión para convertirlo ya sea a PSI o a pascales. ¿Cómo vamos hasta aquí? Todo bien, profe. Todo cool. Todo claro. Bueno, noten que serían las mismas unidades en cortante, porque también es fuerza sobre área, ¿sale? Bueno, ahora, en cuanto al área, ¿se imaginan cuánto es un área de 1 pulgada por 1 pulgada? Sí. O sea, como Sí. imagen, ¿no? Sí, claro. Ay, perdonen. Es decir, ustedes dibujan un cuadrado de 1 pulgada por 1 pulgada. Ujú. Y ese cuadrado sería 1 pulgada cuadrada. Sí. Ahora, ¿cuánto sería el área de 1 metro por 1 metro? Pues 1 metro cuadrado, ¿en qué unidad se refiere? Ajá, pero ¿en qué tamaño en comparación con el de la pulgada cuadrada? Mucho más grande, obviamente. Es mucho más grande, ¿sale? 1 pulgada cuadrada es muy pequeñita en comparación con 1 metro cuadrado. Ahora, en cuanto a las fuerzas, ¿cómo es la libra en comparación con el newton? ¿Sí se saben la conversión? No, profe, ¿la podría poner? Híjole, se me olvidó en mi casa. Que diga, se Es, me olvidó en la escuela. es como una quinta parte, ¿no? Es Bueno, la como una cuarta que está en parte, su casa. la libra del Newton. Más o menos, ¿verdad? Tiene que ver con un 4.448 o algo así. Pero vamos a decir que no son tan pequeños uno con respecto al otro. ¿Sale? No. Entonces, si yo calculara 1 newton sobre metro cuadrado y calculara 1 libra sobre pulgada cuadrada, Son casi 40 veces más grande 1 metro cuadrado que 1 newton cuadrado. Digo, 1 metro cuadrado que 1 libra cuadrada. Ajá, muchas gracias. Entonces, en general, los esfuerzos, ¿verdad? Los esfuerzos van a ser muy diferentes cuando los calculemos en sistema inglés que en sistema internacional. Generalmente en sistema inglés nos bastará con la letra K. ¿Sí? La letra K, que significa 1000 o por 10 a la 3, es suficiente para
los niveles de esfuerzo que vamos a estar manejando. Casi todos los esfuerzos estarán en PSI o en kilo libra sobre pulgada cuadrada. Nos bastará con eso. Es más raro encontrar esfuerzos demasiado grandes en sistema inglés, ¿sale? No van a ser tan grandes como para necesitar 10 a la 6. Entonces, en sistema inglés nos basta el 10 a la 3 y vamos a utilizar kilo libra sobre pulgada cuadrada, que es KSI. A veces en algunos libros la van a ver como KPSI, pero es más raro encontrar esto, ¿sale? Kilo libra sobre pulgada cuadrada, es raro encontrarlo así. Casi siempre lo van a encontrar como KSI. ¿Sí? Entonces, para que les quede claro, a veces se apunta KPSI, pero muchas veces se apunta simplemente KSI. Y sigue significando kilo libra sobre pulgada cuadrada. Es decir, 10 a la 3 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Cómo vamos? Todo bien, profe. Todo el 100. Bueno, ahora, quiero que tengan en cuenta esto que puse aquí en rojo. Kip significa kilo libra. Y lo estoy poniendo aquí para que vean que kilo libra son libras, es decir, fuerza. Porque muchas veces, por el parecido de las letras, confunden esta con esta. ¿Sale? Sin embargo, kip significa fuerza y KSI significa esfuerzo. ¿Les queda claro por qué puse eso en la diapositiva? Sí. Sí. Entonces, no confundan KIPS con KSI. Sobre todo cuando apuntamos KPSI, es más fácil confundirlo con esto. Si se fijan, son las mismas letras. ¿Sale? Entonces, tengan mucho cuidado de que uno es esfuerzo y el otro es fuerza. ¿Ya apuntaron todo lo que creen necesario apuntar? Recuerden que no todo está en la diapositiva. Sí, ya. Bien, Sí, profe. entonces, les comentaba ya para terminar esta diapositiva, en sistema internacional es más fácil encontrar niveles más grandes en el cálculo de esfuerzo. No quiere decir que sean esfuerzos más grandes, es decir, el esfuerzo es el mismo, ya sea que lo calculen en inglés o en internacional. Pero en cuanto a los números, numéricamente es más grande lo que calculamos en sistema internacional. Por eso en sistema internacional es muy común que los esfuerzos y las fuerzas estén con prefijos de kilos, de megas y de gigas. ¿Sí? Vamos a utilizar muy comúnmente kilonewton en lugar de simplemente newtons. Y por lo tanto vamos a utilizar mucho kilopascales, megapascales y gigapascales. Muy bien. A menos que haya dudas, ya termino yo con esta diapositiva. Todo claro. Todo claro. Entonces, lo básico para nosotros aquí. ¿Cómo voy a identificar en la vida real si un esfuerzo es normal o es cortante? Por el área. Por el área. ¿Cómo debe ser el área para un esfuerzo normal? Tiene que ser perpendicular a la fuerza aplicada. Muy bien. Sería el área sobre la que estoy aplicando la fuerza, o bien, dicho de otra manera, el área que quedaría expuesta, es decir, un área que antes no estaba expuesta y ahora sí lo está cuando el material falla, ¿verdad? Y recuerden, esfuerzo normal es sigma, esfuerzo cortante es tau.
¿sí? Yo las apunto así, sigma y tau. Muy bien. Entonces, vamos a ahora algo un poquito más matemático. ¿Qué tipo de esfuerzo estoy aplicando sobre esta barra según mis figuras de la diapositiva anterior? Un esfuerzo normal. Ujú. Ajá. Muy bien, estoy aplicando un esfuerzo normal sobre esta barra. Pero matemáticamente o de manera ideal, yo voy a cortar aquí, ya sea imaginario o no, ¿verdad? Voy a cortar aquí con un plano para ver el área oblicua, ¿sí? Un área inclinada. ¿Sí? Les pedí que repasaran un poquito lo de cortes de sección y esas cosas. ¿Sí lo hicieron? No me acuerdo que nos haya dicho, profe. Bueno, pero sí se acuerdan que les dije que tenían que saberlo. Ujú, eso sí. Muy bien, entonces, ya sea que corte de manera real o imaginaria, quedaría la figura que está abajo. Obviamente, si en la parte de arriba P' es igual a P, el material está en equilibrio y no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, si yo tuviera este material cortado y jalo con fuerza P' hacia la izquierda, tendría que seguir jalando con la fuerza P hacia la derecha para que este trozo de material siga en equilibrio, que no trate de desplazarse hacia algún lado. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, donde está P', el área es perpendicular a P'. Eso significa que del lado de P', el esfuerzo es normal, como habíamos dicho. Pero ¿qué pasa del lado de la fuerza P? ¿Cómo es el área con respecto a P? ¿Es perpendicular? Sí, pero tiene un ángulo, ¿no? A O sea, ver, no, si tiene sé. un ángulo, ¿es perpendicular o no es perpendicular? No, no lo es. No. No lo es, ¿verdad? Porque el ángulo no es de 90. Ujú. Ahora, ¿es paralela esta área a la fuerza P? Tampoco. Tampoco. Yo les dije hace rato, solo hay dos tipos de esfuerzo en el mundo. Esfuerzo normal y esfuerzo cortante. El esfuerzo normal es perpendicular al área, el esfuerzo cortante es paralelo al área. Aquí la fuerza no es ni perpendicular ni paralela. Entonces, ¿cómo puedo calcular los esfuerzos normal y cortante? Vean la segunda figura, la que está en medio. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta fuerza P? Eran sus... ¿Lo vas a descomponer? Ajá, a descomponerla. Eso. Muy bien, la vamos a descomponer en una fuerza normal, que en este caso se llama F, y una fuerza paralela, que se llama V. ¿Pueden decirme cuánto vale F y cuánto vale V según esta figura? ¿Cuánto valen en términos de P? Quiere F y V, ¿verdad? Sí, ¿cuánto vale F? ¿Cuánto de P está en F? Porque recuerden que F más V me da P. Mínimo 50% de P. ¿Y cómo sabemos que el 50%? Si no sabes cuánto vale Es el teta. seno. Funciones trigonométricas. Ajá. No es Sería seno de Sí. teta por P, ¿no? F sería P seno de teta. Siempre me confundo con eso.
Bueno, pues es algo básico de trigonometría. Ujú. Sería coseno, ¿no? Sería coseno. ¿Cómo supieron que era coseno? Si no es una, es otra. Ah, bueno, pues sí, como Porque es dijo el el Chavo del adyacente, 8, no ¿verdad? es el adyacente, no el opuesto. Ah, muy bien. Entonces, trigonometría básica. El opuesto a teta es el seno, el adyacente a teta es el coseno, ¿verdad? Sí. Entonces, F está enfrente del ángulo o está a un lado. A un costado adyacente. Ajá, entonces sería P coseno de teta. Y en paralelo, ¿verdad? En paralelo vamos a tener que V es, pues como dijeron, si no es una es otra, pues a V le queda el seno de teta, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces, si se fijan, la fuerza F se está aplicando sobre el área A0. ¿Y la fuerza V sobre qué área se está aplicando? Es paralela al área. Ujú, pero también sobre esta, ¿verdad? Ujú. Sí. Bueno, de hecho no es A0, es A teta. ¿Sale? Ok. Entonces, ambas se aplican, ambas están sobre, ay, caray, aquí me faltó la R, sobre A teta. Pero ¿cuánto vale esta área A teta? Aquí hice un triangulito tratando de asemejar este lado y este lado. ¿Sale? Este es A0 y este es A teta. Lo único que me falta en este triangulito es saber dónde está el ángulo teta. ¿Dónde está? ¿Aquí abajo Sí. o aquí arriba? De la derecha, ¿no? Se fijan que esto se empieza a complicar, pero se complica por cosas que se supone que ya sabemos. Sí. Muy bien. Si ustedes no saben dónde está el ángulo teta, si está acá abajo o está acá arriba, ya desde ahí tenemos problemas. ¿Cuántos votan porque está aquí arriba? Yo. 1. Quiere decir que unas 28 personas votan que está abajo. Pero, ¿esto es democracia? No. No, no es democracia. Esto es ciencia. El ángulo está aquí arriba, ¿eh? Ok. Que yo haya dibujado muy feo este triángulo no tiene precio, pero el ángulo está acá arriba. ¿Quieren saber cómo lo supe de una manera sencilla? Para que Sí, lo por recuerden. favor. Pongan una mano en vertical y luego pongan su otra mano aquí. ¿Sí? Pueden poner una mano aquí y otra acá. ¿Sale? ¿Ya lo tienen? Ya. Ahora, giren ambas manos en este sentido hasta que su mano que estaba en horizontal quede aquí. Ok. Y seguramente les quedará esto. Sí. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿quién es este?
obviamente, es este. ¿Sale? Sí. Entonces es un truquito para cuando se confundan con esto de los ángulos, pongan sus manos digamos, en 90 grados, perpendiculares entre sí, alineadas con 2 líneas de su dibujo, y luego gírenlas. Gírenlas poquito, no lo que dice el dibujo, sino poquito, 5 grados, 10 grados, para que vean a qué línea corresponde el desplazamiento. ¿Sale? Entonces el ángulo es este de arriba. Ay, perdonen, otra vez, se fue. Muy bien. Entonces, si el ángulo está aquí arriba, ¿a qué es igual a teta? Vean este triángulo de aquí, y este es el ángulo teta, obviamente. ¿A qué es igual a teta? ¿Coseno de teta por A0? A0 por coseno de teta. ¿Así? Hay un pequeño fallo aquí. ¿Vale? El pequeño fallo es que se les olvida que esta línea, ¿quién es en este triángulo esta línea? Es a teta, ¿no? Sí, pero en el triángulo. Sería A0 sobre coseno de teta. La hipotenusa. Es la hipotenusa, ¿sale? Ujú. A0 sí es A teta coseno de teta. Pero A teta es A0 entre coseno de teta. ¿Sale? Porque esta es la hipotenusa. Sale. Tengan cuidado con eso. ¿Quién es la hipotenusa, no? Entonces, este es A teta. A0 entre coseno de teta. Muy bien, tenemos la fuerza normal. F es P coseno de teta. Tenemos la fuerza paralela. V es P seno de teta. Y ambas se están aplicando sobre el área A teta. ¿Todo claro? Sí. Muy bien, entonces si está todo claro, díganme cómo calculo el esfuerzo normal. Decíamos que era fuerza sobre área. Ajá. ¿Qué fuerza? En este caso va a ser la fuerza F, ¿no? Ajá. P coseno de teta. Ajá. ¿Y sobre qué área se está aplicando? Sobre A teta. 0 sobre coseno de teta, ¿no? Sobre A0 sobre coseno de teta. Luego aplican la ley del sándwich, ¿verdad? Ujú. Y les queda esto, Sí. que es esta fórmula que está aquí. Ahora, hagan lo mismo para el esfuerzo cortante. Calculen tau igual a fuerza sobre área. ¿Qué fuerza? Va a ser V. V, ¿verdad? Ujú. Sería P seno de teta sobre A teta. Ujú. Sobre. Y pueden notar que les queda esta de aquí. Sí. Sí. Muy bien. Ahora, como les comentaba, ustedes podrían tener un objeto real como este, es decir, un objeto que esté partido y que yo de todas formas lo estiro en esta dirección y tendría los dos tipos de esfuerzo, tendría sigma y tendría tau, ambos provocados por la fuerza P. ¿Sí? Pero también puedo tener un objeto real con un corte imaginario, es decir, nunca lo corté. Pero yo sé que hay partes del material
en esta inclinación que no tienen solamente el esfuerzo P sobre área cero, ¿sale? No tienen únicamente este esfuerzo normal, sino que las partes inclinadas de mi material tienen ambos esfuerzos. ¿Sí? Tienen un esfuerzo normal y tienen un esfuerzo cortante en su interior. ¿Cómo ven? ¿Fácil de entender o ya nos perdimos? Creo que la idea general sí está sencilla, pero quizá nos perdemos más en esta parte de trigonometría. Bueno, pero quitando la trigonometría, lo Está que les sencillo. estoy explicando, les estoy diciendo, no importa que ustedes apliquen un cierto esfuerzo sobre el material, yo puedo aplicar cualquier esfuerzo sobre el material, no importa cuál apliquen, a una cierta inclinación, siempre van a tener tanto esfuerzos normales como esfuerzos cortantes. ¿Sí nos queda claro? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, apréndanselo. Siempre hay los dos tipos de esfuerzo dentro de un material a una cierta inclinación. ¿Cuál inclinación? La que ustedes quieran, ¿sale? Ahora, en este caso yo apliqué fuerzas axiales y obtuve estas expresiones. Tengan en cuenta que si yo aplicara fuerzas de otro tipo, las expresiones cambiarían, ¿sale? ¿Qué pasaría si yo aplicara esta? No serían las mismas expresiones, ¿verdad? No. No. Bueno, entonces tengan en cuenta que acá como es cortante, sería muy distinto que aquí que es de tipo normal, ¿sale? Bueno, de hecho, si tuviera este cortante, sigma sería P sobre A0, seno de teta, coseno de teta. Y tau sería P sobre A0, coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Si fuera el de arriba, serían las fórmulas de arriba. ¿Cómo ven? Bien, profe. Y el clásico se puede demostrar que es esto, significa que si tienen dudas, demuéstrenlo ustedes. Pueden tener esta figura y hacer otra vez un corte aquí y descomponer las fuerzas, ¿sale? Es un buen ejercicio matemático que no es obligatorio que lo hagan, solo quien tenga dudas, hágalo y verá que llega a estas expresiones. Y bueno, ¿por qué les estoy explicando todo esto? Porque con lo que vamos a hacer con la plastilina y el gis, vamos a verificar cómo es que falla un material, ¿sale? ¿Qué tipos de esfuerzo existen en el mundo? Solamente dos. ¿Cuáles? Normal y cortante. Solamente hay dos. Esfuerzo normal y esfuerzo cortante, ¿verdad? Muy bien. Pues los materiales van a fallar o por esfuerzo normal o van a fallar por esfuerzo cortante. Es lo que nosotros tenemos que identificar. ¿Cómo es que falla un material? ¿Falla por normal o falla por cortante? Muy bien. ¿Se acuerdan de esto? Sí, las pruebas en el laboratorio. Pruebas de probetas. Pruebas de probetas. Generalmente hicieron pruebas a tensión y a compresión. Ah, Pero las pruebas a tensión son mucho más difíciles de ver. Perdón, las de compresión son más difíciles de ver. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué es más difícil hacer una prueba de compresión?
Sí llegaron a hacer pruebas de compresión. Sí. No porque Muy bien. estuvimos hablando. ¿Cómo falla el material cuando esa compresión? Pues se va expandiendo poco a poco y pues terminan por hacerse como una lámina y romperse. Pero, o sea, yo lo veo más... ¿Mande? Dijeron expandiendo, pero sí dije compresión. Bueno, no expandiendo, sino como... Atención, es como cuello de botella. Ajá, tensión se estira, se hace un estrechamiento y se rompe. Muy bien. Pero a compresión, eso de que se expande como que no me queda claro. Bueno, más bien no se expande, o sea, se termina por... Bueno, es que por ejemplo me acuerdo que lo hicimos con cobre y pues nada más se hizo plano, o sea, pero por ejemplo también recuerdo que algunos se quebraban como muy rápido, entonces no podíamos ver exactamente en qué punto fue la falla. Bueno, de hecho en el cobre tampoco puedes ver la falla. ¿Sale? Ok. Porque si dices que el cobre se aplana, entonces ¿dónde falló? ¿O cuándo empezó a fallar? Ese es el problema de la prueba de compresión. ¿Cuándo realmente empezó a fallar? ¿Cuando ya se hizo totalmente plano? ¿O cuando apenas empezaba a deformarse? ¿O cuando llevaba ¿no? un porcentaje de deformación? ¿Verdad? Ok, ya. Las pruebas de compresión son muy complicadas. Les pongo un ejemplo. Si tienen ustedes, por ejemplo, un ladrillo, nunca hicieron pruebas de compresión en ladrillos o en bloques de cemento. No, ¿verdad? No, solo lo hicimos, me parece que en metales. Ajá, tampoco los hicieron en madera. No. No. Muy bien. Esa es la falla de cuando hacen esas pruebas en cobre. Es decir, voy a hacer la prueba en un chicle, pues realmente nunca voy a ver fallar el chicle. Lo voy a ver que se hace plano y muy delgadito, pero nunca lo voy a ver fallar porque es muy maleable. Y eso es lo que les pasó con el cobre. ¿Sale? Los materiales internamente, y eso lo aprendieron también en esa asignatura, están compuestos por granos. Muchos granos que están unidos entre sí. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Muy bien. Entonces, imagínense que no fuera un metal. Imagínense que fuera un ladrillo. O mejor aún, que fuera una galleta de su cocina. ¿Sale? Un polvorón de su cocina. Entonces, ustedes empiezan a aplastar ese polvorón, obviamente presionándolo de todos lados, ¿sí? Planamente distribuyen la fuerza sobre él y lo empiezan a aplastar. Los granos del material van a empezar a moverse y van a aparecer dislocaciones. Si hacen la prueba con un ladrillo o con una galleta, ¿dónde empezarán a aparecer las grietas? Sobre el área donde se aplica la fuerza. ¿Seguros? En toda la galleta porque tiene mucho... No, empiezan desde las orillas, ¿no? Y al centro. No. ¿Sí? Se fractura en el centro, ¿no? A veces es el centro. ¿Qué pasa si en el centro hay una pasa? ¿Se va a fracturar la pasa? No, va a actuar como pegamento, digámoslo de alguna manera. Bueno, entonces, ustedes aprendieron que existen fallas y dislocaciones. Uh-huh. Y también aprendieron que puede haber microestructuras dentro del material. Sí. Sí, así es. Muy bien. Incluso aprendieron que puede haber partes del material que estén más duras que otras. Sí. Muy bien. Pues imagínense que su galleta tiene pasas y que ciertas partes de su galleta quedaron un poco menos cocidas que otras. ¿Saben exactamente dónde va a fallar su material? La respuesta es no. ¿Sale? En compresión, y hagan la prueba con galletas si gustan o con un ladrillo, ustedes no pueden saber dónde va a aparecer la primer grieta.
Pueden ver las grietas del exterior cuando el material ya tiene bastante compresión, pero no pueden saber si empezaron las grietas mucho antes en el interior. ¿Sale? O tal vez sí fueron en el exterior, pero no van a ser en el centro, no van a ser arriba, no van a ser abajo. Las grietas van a aparecer donde el material de antemano ya tenía pequeños defectos de grano. ¿Sale? Sí. Si hacen la prueba, verán por qué es muy difícil cuantificar pruebas de compresión. Para las pruebas de compresión se tienen que utilizar materiales que tengan ciertos procesos de fabricación estandarizados para tratar de asegurar un poquito más que la probeta me dé el mismo resultado siempre, ¿no? Pero si hacen una prueba sobre 3 ladrillos diferentes, casi que seguro que los 3 quiebren diferente. ¿Sale? Sí. Bueno. Aquí tenemos 2 pruebas un poquito más sencillas. ¿Qué prueba es la de la izquierda y qué prueba es la de la derecha? La de la izquierda es de estirar la pieza. ¿La derecha es de torsión? La primera es de tensión, la segunda es una foto de una máquina de torsión. ¿Sí? La máquina de torsión tiene sus... ¿Cómo se les llama a estas cosas? ¿Ustedes les llaman mordazas, mandriles o cómo? Sí, prensas de mordaza, sí. Ajá. Mordazas, ¿no? Se parecen a las de los taladros, ¿no? Sí. Una de ellas Sí. está fija y la otra va a poder girar, de tal manera que le van a aplicar una torsión pura a su material. Como ya les había comentado, la torsión me contribuye un esfuerzo puramente de cortante. Por lo tanto, la prueba de torsión me va a dar un cortante. La prueba de tensión me va a dar un resultado de esfuerzo normal. ¿Sí? Sí. Ustedes hicieron la de tensión, la de cortante es muy difícil tener esa máquina porque pues es un gasto extra y no sirve de mucho a menos que sean investigadores. Entonces, esta prueba normal, ustedes le ponían sensores, o bueno, la máquina los tiene, identifica el desplazamiento, y con el desplazamiento ustedes van midiendo a la par la fuerza, ¿cierto? Sí. Luego, cuando la probeta rompe, dividen la fuerza sobre el área de la huella y determinan de manera aproximada el esfuerzo sobre el material, ¿cierto? Cierto, doctor. Sí. Muy bien. Entonces, de la misma forma, en las pruebas de torsión se hace algo similar. Mientras se está torciendo, se mide el torque y también se mide el ángulo de torsión que va teniendo el material antes de romper. De tal manera que calculamos también un esfuerzo de torsión. La fórmula de torsión la tenemos al inicio, por acá, ¿verdad? TC sobre J. Pero también la pueden determinar como un módulo de corte, ¿sí? O módulo de rigidez, G, por el ángulo de torsión de los planos del material. ¿Sale? Al igual que en esfuerzo normal tenemos estas fórmulas. Y la gráfica es similar a esta. Obviamente cambian los números y cambian algunas consideraciones entre esfuerzo normal y cortante, pero son gráficas similares las que se obtienen entre una y otra prueba. Uno me da límites de esfuerzo normales, el otro me da límites de esfuerzos cortantes. Ahí están nuestras pruebas. Muy bien. Vámonos a, si ven mi flechita que está en un material gris, muy negrito, y un material un poco más claro. Sí. Si tuvieran que adivinar, ¿qué material pensarían que es el que está más oscuro?
Hierro. Un hierro, por ejemplo. Algo ferrítico. ¿Perdón? Algo ferrítico y el otro algo martensítico. Bueno, tal vez. Lo que sí sabemos es que el que está a la derecha rompió de una manera muy perpendicular. ¿Sí? Y el que está a la izquierda, ¿cómo rompió? Hubo un estiramiento del mismo material. Ajá, con lo que dicen del cuello de botella, ¿no? Ajá. Primero se estrechó y luego se rompió. ¿Y cómo es la huella del área expuesta? ¿También es recta? No. No, Bueno, ¿verdad? Se no. forma aquí como un cono. Ujú. Muy bien, ese cono tiene un cierto ángulo. Y es de lo que vamos a hablar nosotros. Los materiales fallan en ciertos ángulos. Fallan en ángulos similar a esto que veíamos acá. En este ángulo hay un esfuerzo normal y hay un esfuerzo cortante. Y cuando el material rompe, va a romper en un cierto ángulo. En el ángulo que rompe el material, alguno de estos dos era máximo. ¿Cómo ven? ¿A qué se refiere con máximo, profe? Máximo. Es decir, tú calcula P sobre A0 coseno de teta. Ajá. ¿Qué pasa si teta vale 0? Va a ser 1. Va a ser 1. Ajá. Coseno es Ya. máximo, ¿no? Sí, ya lo entendí. Ahora, ¿qué pasa si teta vale 45 o si vale 90? Pues obviamente no va a ser 1, que sería el máximo. Entonces. Bueno, Ujú. ahora yo te pregunto, imagina que este material falló a los 50 grados, ¿sale? Ajá. ¿Quién es máximo? ¿Coseno cuadrado de 50 o seno de 50 por coseno de 50? A los 50 grados, ¿verdad? Sí, claro, es una pregunta hipotética. Alguno de estos dos va a ser más grande que el otro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno. Bien. Tan sencillo como eso. Porque de las pruebas yo puedo determinar que tal vez un material tiene un esfuerzo último de 50, pero el mismo material tiene un esfuerzo tau de 35. Entonces, cuando el material es esforzado, lo que hay que ver es si alcanzó primero los 50 donde se rompía en normal o si alcanzó primero los 35 donde se rompía en cortante. ¿Sale? Ok. Yo sé que es un poco complicado, pero básicamente el ángulo en el que rompa esto significa quién de estos alcanzó su límite. Hagan de cuenta que los dos están corriendo. ¿Cuál alcanzó primero su límite? ¿Sigma o tau? ¿Verdad? Ujú. Y el que alcance primero el límite es el que lo va a romper. Pero el límite de sigma puede ser 1 y el límite de tau será otro. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien. Bien. Pues ahora sí, ya estamos listos, por fin, para nuestra actividad de gises y plastilina. ¿Sale? Entonces, yo voy a tener esta diapositiva y vamos a tratar de romper gises y plastilina y determinar, en base a estas fórmulas, fíjense, estas son las fórmulas para el gis, no para el gis, corrijo, son las fórmulas para cuando yo aplique esfuerzo de torsión y estas de acá van a ser las fórmulas para cuando aplique esfuerzo de tensión. ¿Sale? Va. Muy bien.
Entonces, les voy a pedir que si ya están listos, empecemos con, ¿qué les gusta, la plastilina o el gis? La plastilina tiene que estar un poquito calientita, que no esté fría. Con el Recuerden, Gis. con los gises. Pues con el GIS entonces, ¿no? Sí, opino igual. Bien, ¿me pueden ver? Ah, Sí. Bueno. Entonces, lo que van a hacer con el GIS, y para esto comúnmente se necesitan 2 personas. Dejen prender un poco la luz. A ver, veamos. Creo que así me veo más claro. Veamos. Vean, se necesita en general 2 personas porque nosotros, por nuestros brazos, cuando estiramos, tendemos a hacer un giro. ¿Sí se fijan? Que cuando estiro las manos, tiendo a girarlas. sí. Sí. Si giro las manos, voy a inducir también esfuerzos de tipo flexionante. Los esfuerzos flexionantes inducen esfuerzo normal de flexión y esfuerzo de corte indirecto. Por lo tanto, la prueba se va a contaminar de otros tipos de esfuerzo. Entonces, lo que yo necesito es tratar de asegurar que estiro de manera recta, sin girar. ¿Sale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, traten de agarrar sin presionar demasiado su gis, porque a veces con el puro presionarlos ya los están rompiendo. Nada más agárrenlo firmemente, pero sin presionarlo mucho. Y entonces hay que estirarlo, les decía, sin tratar de girar la mano, tratando de que sea horizontal totalmente. Y lo van a hacer poco a poco, no lo hagan con mucha fuerza desde el inicio, porque el tirón también puede inducir que los esfuerzos estén mezclados. ¿Cómo ven? ¿Se comprende cómo va a ser? Sí. Bueno, les decía, entonces agarran un gis y lo estiran poco a poco, hasta que se quiebre. Se quiebra de una forma más pareja. No por el medio, pero sí es un corte ¿Qué más. les parece si nos parejo. comparten sus pantallas para ver qué hicieron? Profe, fresco vagabundo. ¿No saben compartir cámara? ¿O no dieron los permisos? Ah, listo. Muy bien. ¿Nos puedes mostrar? Muy bien. Ajá. Es excelente, excelente. Muy bien. Entonces, la fuerza iba en horizontal. La fuerza iba en horizontal. ¿Cómo quedó el área que se rompió? Quedó vertical, ¿cierto? Sí. Quedó más pareja que si lo hubiera roto haciendo palanca. Así es. De hecho, si hacen palanca se rompe un poco extraño. Se rompe con muchos granos. Sigue los defectos de grano. Sí. Entonces, siguiendo este esquema, este de aquí, midiendo con respecto a la vertical, ¿cuánto vale el ángulo teta hacia la cara que se quebró? La vertical es el 0. ¿Dónde quedó la cara que se quebró? El área expuesta. Gis. ¿A qué ángulo quedó el área cortada? A 90 grados. Bueno, aproximadamente. No, respecto de la cero, vertical. Respecto de la vertical. 0 grados. Okay. A 0. 0 grados. Muy bien. ¿Pueden ver mi diapositiva? Sí. Sí. Muy bien. Quedó a 0 grados y aplicaron tensión.
¿cuánto vale sigma a 0 grados? ¿Cuánto vale tau a 0 grados? Seno de 0. 0. 0. ¿Por todo esto? 0. Tau vale 0. ¿Y sigma cuánto vale? 1. Coseno de 0 1. al cuadrado. 1. Entonces, ¿cuánto vale sigma? El valor de la fuerza sería. Eso sobre A. Bueno, P sobre A0, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Quién fue más grande? ¿P sobre A0 o 0? P sobre A0. Bueno, independientemente de del valor, tau vale 0. Por lo tanto, no pudo haber fallado con un esfuerzo tau. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué tipo de esfuerzo provocó la falla en el GIS cuando lo estiramos? Normal. El esfuerzo normal. ¿Sale? Les voy a pedir que tengan una tablita. Sí, hay que hacer una tablita donde ustedes aquí le ponen GIS y aquí le ponen plastilina, ¿verdad? Y aquí vamos a poner el esfuerzo normal y aquí vamos a poner el esfuerzo cortante. Entonces, el GIS falló en tensión. En tensión, ¿cómo falló? Un esfuerzo La prueba de normal. tensión. ¿Falló por esfuerzo? Normal. Normal. ¿Sale? Ahora, vamos a hacer lo mismo con la plastilina, si ya la tienen lista. Y si no, pues lo dejamos para la siguiente. De hecho, si quieren, lo continuamos la siguiente. Ya se acabó la hora. Nada más ténganlo en cuenta, qué estamos haciendo, cómo lo hicimos. ¿Sale? Pero habría que hacer lo mismo con la plastilina. El problema con la plastilina es que es un material pues muy termoplástico y es no lineal. Si la plastilina está fría, de hecho se va a comportar como el GIS. Y si está demasiado caliente, se va a comportar como un líquido. ¿Sale? Entonces traten de que no esté ni muy fría, que la saquen del congelador, ni muy caliente, que se esté, pues ahora sí que se vea casi que líquida. ¿Sale? Tengan mucho cuidado que la plastilina esté a una temperatura pues más o menos de 15, 20 grados para que se vea bonito esto. Ok. Pero lo continuamos la siguiente clase. Vale. Gracias, profe. Nos vemos Les voy a mañana. encargar que repasen todo. Gracias a ustedes. Gracias, profe. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.